Hola a todos, perdón la demora en este video, que la semana pasada no subí nada, pero realmente estuve muy ocupado, así que esta semana prometo subir dos entrevistas, la de hoy, que es con un amigo, con un gran investigador, y dentro de 2 días voy a subir otra entrevista que todavía no decidí si va a ser con un controlador aéreo o con un piloto que tuvo una experiencia increíble. Estoy definiendo cuál de las dos va primero, obviamente tengan paciencia que van a ir todas. También les cuento que el podcast La Huella OVNI, que aquí en YouTube está hasta el episodio 66 esta semana, que se lo súper recomiendo, que es la entrevista que hice con Luis Elizondo. Vamos a frenar un par de días la subida porque teníamos editados hasta el 66 y tengo que editar del 66 hasta el 100 y después seguimos subiendo cada 2 días. Así que voy a poner un poquito más de estas entrevistas para que sigan teniendo material para ver. Hoy la entrevista es una entrevista que ya tiene algunos años. Para todos los johaneros se van a sorprender de ver a un Johanan bastante distinto. Pero es una entrevista que para mí vale mucho la pena escucharla completa. Dura un poquito más de media hora. Y como decimos en Argentina, es una entrevista donde yo creo que lo exprimí a mi amigo. Hablamos absolutamente de todo y hay una enorme cantidad de conceptos, de definiciones y de opiniones de Johanan que realmente creo yo humildemente que vale la pena escuchar y conocer. Bueno, síganme en mis redes, acuérdense que en Instagram soy Jorge Luis S oficial, en Twitter soy Jorge Luis S-77. Denle seguir a este canal, por favor, ayúdenme a tener mayor difusión. Y también pueden seguir el podcast La Huella OVNI, si no lo quieren seguir por acá, lo pueden seguir en Spotify o en todos los sitios de podcast. Ahí también pongan seguir, así cada vez que aparece un nuevo episodio les avisa. Bueno, sin más, vamos a escuchar la entrevista con Johanan. ¿Qué es el fenómeno? El fenómeno ovni son los objetos voladores no identificados tal cual, pero eso no implica que sea un objeto que venga de otra parte del universo. Son objetos anómalos que no sabemos qué sea, de dónde vengan, si vienen de una tecnología de algún país o vienen de una tecnología de de otra civilización. Ahora también hay que recordar que en América del Sur viene este término de objeto volador anómalo, que viene prácticamente ya a sustituir lo que es la palabra ovni, que es un término que se acuña a finales de la década de los 40, cuando la Fuerza Aérea en Estados Unidos no sabía de qué manera tenía que nombrar a estos objetos, que ellos no sabían qué era. Y volvemos entonces que desde los años 47 hasta el 2013 nos damos cuenta de que hay algo que está volando, que está al pendiente de nuestras actividades y que tanto pilotos aéreos, tanto civiles como militares, están muy al pendiente de todo lo que sucede con este gran tema. ¿Cuándo no quedan dudas de que el fenómeno existe? Pues yo creo a partir de que astronautas, a partir de que pilotos aéreos, civiles y militares, a partir de que los controladores de tráfico aéreo y a partir de que la sociedad en general comienzan a ver algo en el cielo, a veces con forma de esfera, otras con forma de plato, otras con forma de puro, en fin, son infinitas los modelos que hay sobre estos objetos, pero es a partir de que comienzan a hacer movimientos bruscos, movimientos que no lo hace cualquier aeronave, y sobre todo cuando vienen los testimonios de los radaristas que los están detectando en los radares, y cuando tenemos a los pilotos que están haciendo los reportes desde el cielo. Creo que a partir de ese momento es cuando nos damos cuenta que efectivamente el tema de los ovnis es real, es auténtico, y que ahora nos toca a nosotros investigar, estudiar, pero antes de difundirlo, llegar a conclusiones sobre este gran tema. ¿Cómo se centra el debate en el tema OVNI entre quienes creen, entre los escépticos, ¿no? ¿Cómo entra la ciencia, cómo entra la religión? Fíjate que en México sucede algo muy curioso. A partir de la década de los 90, pues surge este tema, porque hay que recordar que al menos en la República Mexicana la década de los 80 es la década perdida, donde los investigadores, difusores, pues como que se diluyeron en la realidad, como que no hicieron su trabajo en ese momento, pero llega 1991, llega el 11 de julio, y es a partir de ese momento que se da una gran cantidad de reportes a través de los programas de debate de Nino Canún. ¿Y qué era lo que veíamos en eso? Que es el ejemplo más marcado
de la casuística ovni en la República Mexicana, donde teníamos por un lado a los escépticos y por el otro lado a los investigadores, a los creyentes. Y eran unos debates encarnados prácticamente, eran programas muy largos que rompieron todos récords de audiencia en la República Mexicana, que incluso se afirma entraron al libro de récord Guinness por la duración que tuvieron. Pero llegamos al 2013 y nos damos cuenta que esa comunidad escéptica en la República Mexicana no está haciendo su trabajo. Nos damos cuenta que realmente aquellos investigadores que en los años 70 y 80 se abocaron a la investigación del fenómeno ovni, llega el 2013 y se olvidaron del asunto. Pero sí en la década de los 90 militaron dentro de este asunto que es el escepticismo. Pero el asunto es de que no se hace investigación. El asunto es que ellos siempre están contradiciendo a los que se dedican a la investigación del tema de los ovnis, pero no aportan mayores elementos. Desde luego es importante, pero no están haciendo realmente una labor que digas, wow, así como la gente que nos dedicamos al estudio y a la investigación, que vamos al lugar, platicamos con el testigo, sino que es la investigación de ellos, es a partir de lo que nosotros estamos comentando y lo que estamos publicando, ya sea en un programa de radio, en un programa de televisión, en una revista, en un periódico. Y yo creo que eso realmente no es investigación. Entonces no podemos decir que esto sea realmente investigación. No puedes hacer una investigación a partir de lo que otros digan, sino es llegar directamente al lugar de los hechos, estar con los testigos, es analizar todo. Fotografías, videos, si hay materiales y desde luego también conocer face to face a los testigos. Entonces, bueno, pues se dio esa disyuntiva aquí en la República Mexicana y lo que sí te puedo decir que aquí, pues a la mayoría de gente que se dedica a la ciencia y que hemos tenido algún tipo de acercamiento, les da miedo involucrarse de una manera directa, por rechazo en sus centros laborales, porque el qué dirán dentro de la sociedad en conjunto, y damos cuenta entonces que solamente son unos cuantos, y son contados, realmente quienes dicen, señores, ustedes tienen este problema que es el fenómeno ovni, nosotros los apoyamos. A ver, ¿qué necesitan ustedes? Pero no todos. Cuando llegamos a algún instituto de investigación y les decimos, oiga, necesitamos hacer este tipo de análisis a una planta, a una foto, a un video, o vamos con gente de ciencia que nos diga el comportamiento de esta persona. Y cuando llegamos a algún centro de investigación científica, de psicología, y le decimos, bueno, necesitamos que nos haga un perfil, nos dicen, sí, no hay ningún problema. Pero cuando abordamos el tema de los ovnis, todo se acaba. Porque dicen, no, nosotros no investigamos los ovnis. No, a ver, yo no necesito que me hagas un análisis del fenómeno ovni. Necesito que me hagas el perfil de esta persona. Porque presenta tales cosas y está afirmando tal circunstancia. Pero entonces es complicado porque ya cuando lo ves en un contexto general, la ciencia, al menos en la República Mexicana, no pretende y no tiene ningún interés en involucrarse directamente en la investigación del fenómeno, a pesar de que se le vaya a pagar por el servicio que vaya ellos a ofrecer, pero dicen, no, te hago el perfil, pero no digas que fue en tal instituto, te hago el perfil, pero no digas que fue con tal psicólogo. O sea, ¿a qué estamos jugando, no? Y es ahí donde ellos no tratan, pues, de involucrarse directamente y de conocer si el fenómeno ovni es auténtico o no. Un ejemplo muy claro te lo pongo. Cuando salió en los medios de comunicación estos objetos que fueron presentados en el principal canal noticiario aquí en la República Mexicana de Joaquín López Dóriga, estos objetos voladores, nosotros acudimos con varios científicos de varias instancias universitarias y no quisieron involucrarse. Nos dijeron, señores, nosotros no investigamos ovnis y nosotros no estamos locos. Pero antes de que les dijéramos qué era lo que pretendíamos con cada una de las cosas que nos interesaba que nos dijeran como especialistas, pero no como especialistas ni de ovnis ni de extraterrestres, sino el funcionamiento del volcán, sino esos fenómenos atmosféricos que se producen alrededor de los volcanes y desde luego todo lo que sucede al interior de un volcán. Entonces era el momento que nos decían, no. Te doy la entrevista, pero no me grabes. Te doy la entrevista, pero no me saques a cuadro. Te proporciono todo lo que quieras. Entonces vemos que hay un cierto miedo todavía a este momento, hay un cierto miedo de los investigadores universitarios. Ahora, ¿cómo se involucra dentro de todo esto la religión? Desde el punto de que ellos, al menos en la República Mexicana, no han hecho un pronunciamiento oficial
después de que el Vaticano reconoce de que los extraterrestres pueden ser nuestros hermanos y que realmente así como Dios creó la vida en este mundo, pudo haberla creado en muchos otros lugares del universo. Y cuando escuchamos ese tipo de declaraciones por el director del Observatorio Astronómico del Vaticano y que no tiene ninguna resonancia en la República Mexicana, es cuando nos damos cuenta entonces que las cosas están mal. Hace poco hice todo lo necesario para hablar con un alto jerarca de la Iglesia Católica, pero yo le estaba solicitando ya un pronunciamiento oficial. ¿Qué es lo que opina la Iglesia Católica Mexicana sobre el tema de los ovnis y los extraterrestres? Así era sencillo. Me agendan y me dicen, bueno, pues va a ser la cita en tal lugar. Era en un restaurante en el centro histórico. En primera me llama la atención porque era una persona conocida. Y en primera me llama la atención que no me citaran en la oficina de él. En segunda, que me citaran en un restaurante. Y en tercera, que con mucho cuidado, mucho recato, que les mandara las preguntas, que les dijera para qué motivo lo iba a utilizar, o sea, muchos cuestionamientos. Recuerdo que llego al lugar, yo ubicaba perfectamente a mi entrevistado, pero seguramente él no me ubicaba a mí. Entonces llego, me pongo en una mesa que estaba prácticamente enfrente de él, retirado a lo mejor 2, 3 metros, y este personaje iba con 2 personas más, quienes le dijeron, bueno, pues estaban ahí en un debate entre que si era bueno o no era bueno ya dar un pronunciamiento de parte de la Iglesia Mexicana sobre el tema de los ovnis. Y recuerdo vívidamente cómo uno de estos jóvenes le decía, sí, tenemos que hablar, tenemos que involucrarnos ya, el Vaticano ya está hablando, y otro decía, no, pero es que tenemos que ser muy precavidos con eso, porque nos van a linchar, van a decir que nosotros estamos propiciando que la gente ya no nos tome en cuenta a nosotros y que se vaya con los extraterrestres. O sea, ellos tenían una discusión y recuerdo que este personaje, bueno, pues se levanta, dice, está bien, he tomado una decisión, pero yo viendo todo de frente, se levanta, se va, se queda uno de estos 2 jóvenes, pide la cuenta y me llama. Me dice, señor Yohanan, no, le digo que, bueno, pues en este caso su jefe no me iba a poder dar la entrevista por cuestiones de salud. Y le dije, mire, en lugar de que ustedes traten de convencerlo, lo que deberían de hacer es que las viejas estructuras ya no tienen cabida en este momento. El tipo se quedó así de una sola pieza, como diciendo que, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? Me levanto, lo toco del hombro y le digo, no te preocupes, pero me da gusto que en ustedes que son jóvenes tengan ese interés de involucrarse directamente en la investigación y en el estudio del fenómeno ovni. No es en la investigación o estudio directamente que vayan al lugar de los hechos. Es el asunto que desde su punto de vista, a lo mejor filosófico, a lo mejor desde su punta más, más de la Iglesia Católica, comenzar a ver en dónde encuadraría todo lo que tiene que ver con el tema de los extraterrestres y el fenómeno ovni. Porque a pesar de que no esté corroborado en estos momentos el tema, lo que sí nos debe de quedar claro es de que es un hecho, de que es real, que no se está inventando y que ellos, la Iglesia y todas las religiones en todo el mundo, tienen que voltear hacia este tema y ver hacia dónde vamos. Uno de los latiguillos más comunes de la conspiración es esto, si se sabe la verdad sobre el fenómeno ovni, la Iglesia desaparece. Ok. Hay varias hipótesis que se manejan en cuanto al tema de los ovnis. La sociedad lo que pide ya a gritos es inmediatamente que bajen, que se presenten y que nos digan de dónde vienen y cuál es el mensaje que nos traen. Pero por el otro lado también tenemos aquellas hipótesis que se están manejando desde el ámbito de la exopolítica, que es de qué manera nos vamos a relacionar los seres humanos políticamente con los extraterrestres, con estos habitantes que llegarán de otras partes del universo, a lo mejor con buenas intenciones, a lo mejor con malas, a lo mejor con cuestión nada más de investigación, no lo sabemos, pero ya hay un grupo de personas que se está involucrando directamente en este tema. Dentro de eso hay hipótesis que se manejan, como la primera de ellas es, ¿qué va a pasar con la cuestión económica a nivel internacional? Algunos afirman que inmediatamente se van a desplomar las bolsas de valores en todo el mundo por este motivo, porque estaremos reconociendo y estaremos enterándonos que hay civilizaciones más avanzadas en el universo. La segunda de ellas es el ámbito religioso.
que a pesar de que en las antiguas culturas y en todas las religiones nos hablan de ángeles, nos hablan de, por decir en Asia, de muchos dioses, en América del Sur nos hablan acerca de estos dioses que en algún momento llegaron de las estrellas, de alguna parte del universo, se involucraron con los seres humanos y en un punto dijeron, señores, nos vamos, ya les mostramos todo lo que teníamos que enseñarles y ahora nosotros regresamos a nuestros lugares de origen. Pero prometieron un día regresar. ¿Qué va a pasar si regresan entonces estos famosos dioses? Y hablándolo no solamente de la Iglesia Católica, que a pesar que es una de las más grandes a nivel internacional, pero tenemos un sinfín de religiones y un sinfín de historias, leyendas, tradiciones sagradas, donde siempre se hacía mención hacia estos seres que habían estado con nosotros en algún momento de la historia y que después, bueno, pues reitero, se fueron, regresaron a su lugar de origen, pero prometieron un día estar aquí nuevamente con nosotros. Perfecto. ¿Hay categorías de testigos? Sí, los más importantes dentro de la investigación del fenómeno OVNI, desde luego son los astronautas, desde luego son los pilotos, tanto civiles como militares, y de ahí saltaríamos a lo que es los controladores de tráfico aéreo. Estoy hablando más de aquellos que están relacionados como que directamente con el asunto de los ovnis, ¿no? ¿Por qué los pilotos? Porque están allá arriba. ¿Por qué los astronautas? ¿Por qué? Porque atraviesan toda la atmósfera terrestre y llegan hacia el espacio exterior. Y los controladores, bueno, porque tienen en los radares la posibilidad, a través de ciertos instrumentos ya muy especializados, que detectan en ocasiones a estos objetos que alcanzan velocidades de 900, de 1500, etcétera, de kilómetros en velocidad y que de punto cero salen prácticamente a velocidades muy elevadas, cuestión que todavía la tecnología en la Tierra no alcanza, o de lo que se conoce, porque nadie nos dice que lo que se detecta en el radar no vaya a ser tecnología de algún país. Pero entonces está ese cuestionamiento. ¿Es tecnología de otros mundos? ¿Es tecnología de nosotros? Y si es tecnología de nosotros, ¿por qué ha tardado tanto en darse a conocer? Entonces ahí eso directamente nos remitiría a que no tenemos todavía un acceso a ese tipo de velocidades en una aeronave conocida. Ahora también tenemos el asunto de que en estas tres categorías, astronautas, pilotos y los controladores, es donde está la gente que es denominada dentro de la investigación del fenómeno OVNI como testigos de élite, por la preparación científica, por la preparación técnica y que es muy difícil que ellos se puedan equivocar en algún momento con estos objetos anómalos. ¿Por qué? Porque es gente preparada, es gente entrenada sobre eso. Y no me puede decir un astronauta que estando en el espacio exterior no pueda reconocer el satélite, chatarra espacial o cualquier otra circunstancia de fenómenos atmosféricos que se estén registrando desde el espacio hacia abajo. Y lo mismo sucede con un piloto. No nos puede decir un piloto que no pueda reconocer a lo lejos un helicóptero, otro avión, a lo mejor ahora actualmente estos drones, pero cuando ellos ya nos dicen, señores, no pude darle una explicación, no puedo o no tengo un elemento, no tengo una referencia para saber qué era ese objeto que estaba allá arriba, entonces hay que tomarle pues mucha atención al testimonio de ellos. Y creo que es ahí donde tenemos que hacer especial énfasis en conocer los testimonios e involucrar de la manera que sea posible a ellos a que también nos ayuden en la investigación y en el estudio del fenómeno OVNI. Clarísimo. ¿Estamos amenazados? Sí y no. Sí, Incluye mi pregunta. Sí, ok. ¿Estamos amenazados por el fenómeno OVNI? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque representa un peligro potencial para la aviación. Eso debe de quedarnos claro. Es un fenómeno real, es un fenómeno que está ahí, es un fenómeno que ocupa un espacio, un tiempo, un lugar, y están allá arriba. Al momento que los aviones se desplazan, al momento que son radiados a torre de control, al momento que ya son 2 o 3 aviones que están viendo una misma manifestación, es en ese momento que nos damos cuenta que representa un peligro. ¿Un peligro por qué? Porque los pilotos llevan a lo mejor a 200, 300 personas atrás. ¿Y a quién le van a reportar eso? Cuando no, al menos en la República Mexicana, no hay los protocolos de seguridad cuando ven este tipo de objetos anómalos en el espacio aéreo. Ahora, te puedo decir que no, porque si realmente fueran un peligro ya hubieran provocado accidentes, no solamente en la República Mexicana, sino ya en muchos países hubiera estado en peligro la aviación.
Y hay que remontarnos entonces en ese punto a la Segunda Guerra Mundial, a estos objetos que eran denominados como los Foo Fighter, que perseguían a los aviones y ahí directamente, bueno, pues estos objetos los iban persiguiendo o que ellos llevaban ya una trayectoria y estos objetos estaban en algún punto de la trayectoria. Quiere decir entonces que por un lado sí podemos considerar que es un peligro para la aviación, pero a lo mejor yo le quitaría la palabra de potencial. Y estos términos han sido utilizados por la Fuerza Aérea en Chile, donde ellos aseguran que es un peligro potencial para la aviación. Pero le quitaría yo nada más la palabra potencial, porque si fuera potencial realmente ya hubiéramos tenido muchos accidentes en muchas partes del mundo. ¿Y hay hipótesis de defensa o de posibles invasiones? ¿Las potencias tienen planes sobre cómo defenderse ante una posible invasión? Una de las hipótesis que se maneja sobre este asunto de una posible invasión alienígena viene estudiándose a partir de mediados de los años 60 y hasta mediados de los años 70, donde la OTAN, bueno, pues hizo un estudio para ver y determinar qué tanto problema podría ocasionar estos objetos anómalos, estos objetos voladores no identificados, pero sobre todo hacer especial énfasis en aquellas personas quienes afirmaron mantener una estrecha relación con estos seres llegados de otros planetas. Desde luego que este estudio fue poco conocido en su momento y se libera después de que Bob Dean, bueno, pues lo comienza a dar a conocer en estos congresos a nivel internacional donde se hablaba de la posibilidad de una invasión. Pero más allá de la posibilidad de una invasión era qué iban a hacer los gobiernos precisamente para evitar ese tipo de cosas o en su momento cómo iban a reaccionar. Y por un lado tenemos entonces estos estudios que se hicieron en la OTAN allá a mediados de los años 60, pero hay que voltear también hacia América Latina en estos momentos. ¿Cuál es el contexto que prevalece? A partir de 1979, que se crea esta primera oficina para la investigación del fenómeno OVNI en Uruguay, denominada el CRIDOVNI, pues se da por la cantidad de avistamientos y la no respuesta que podía dar en esos momentos el gobierno. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, a ver, vamos a reunirnos todos los secretarios o ministros con el presidente. Señores, ¿qué es lo que está pasando? No sabemos. Si no sabemos, hay que investigar. Hay que crear esa instancia gubernamental para la investigación de este fenómeno. Y fue algo copiado por muchos otros países y tenemos entonces que es Perú, que es Chile, que es Argentina, que es Ecuador y desde luego Uruguay, que fue la primera. Tenemos 5 países y que se habla que próximamente será Brasil, quien también tenga ya una instancia gubernamental dependiente, el 50% de la Fuerza Aérea y el otro 50% de la sociedad civil. Mucho se habla de esta oficina, pero creo que ya estos 5 países, desde un principio, el origen de su creación es precisamente de que no podían darle una respuesta a la cantidad de avistamientos que se venían registrando. Y al momento que el gobierno se siente incapaz de dar una respuesta a ello, dice, señores, tenemos que investigarlo, tenemos que estudiarlo y tenemos que difundirlo. Y por ese motivo, entonces, creo que es muy importante este trabajo, esta labor que están realizando estos 5 países en América del Sur, porque más allá de verlo como una invasión extraterrestre, lo ven por cuestiones de seguridad nacional. Y creo que al menos lo que se tiene visualizado para los próximos años en estas 5 oficinas es hacer un gran bloque de intercambio de información, pero buscando siempre darle una respuesta a cada uno de estos objetos anómalos que se vienen manifestando en esta zona. Pero sí creo que es muy complicado que al 2013 todavía sigamos pensando en un asunto de una invasión extraterrestre. Te hago una pregunta, yo leí por ahí es una pavada, por ahí no sabes nada, que el proyecto SETI, que es buscar sonidos, se hace, pero que está prohibido enviar señales al espacio. Así es, mira, fíjate, es algo chistoso, ¿no? Porque solamente son algunas representaciones a nivel internacional, en este caso prácticamente todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, quienes deben de autorizar y debe de ser un comité de científicos a nivel mundial que se deben de reunir para saber qué es lo que se va a mandar, a nombre de quién vamos a hablar. O sea, como que mandar un mensaje de una manera oficial, es que todo se hace este comité y checan los mensajes, checan de qué manera se va a enviar y después cuando ya llegaron a un consenso es cuando se mete a estos grandes radiotelescopios y se manda. Pero es cierto, se afirma que no cualquier ser humano puede mandar una señal al espacio exterior hablando a nombre de nuestro planeta, ¿no? Lo más interesante de todo este asunto que pareciera que estamos ante una película de ciencia ficción, porque cualquier persona que tenga
el mínimo pues de tecnología o que tenga acceso a uno de estos radiotelescopios, a lo mejor algún estudiante, algún practicante, a lo mejor alguien que diga, bueno, ¿por qué se tienen que poner de acuerdo todos mandando mensajes muy raros, muy rebuscados, cuando puede ser algo muy sencillo y puede mandarlo? O sea, es que realmente no hay algo que tenga una legislación o algo que tenga pues como que solamente de un sitio se puede mandar, ¿no? O sea, creo que todos lo podemos hacer porque somos humanos y somos habitantes de este gran universo, pero sí las autoridades como que se han encargado de que si vamos a hacer contacto, hablando como especie, con algún extraterrestre,